This meeting is being recorded. Buenas tardes a todos. Es un gran gusto poder dar inicio hoy a nuestro quinto webinar. Estamos muy contentos, muy complacidos hoy de tener la participación de Ernesto Jiménez, que es el actual director de LATAM SCO. Ernesto tiene una amplia trayectoria en experiencias prácticas de tema de climatización de casetas avícolas y pues hace mucho énfasis en temas de rentabilidad y eficiencia. Entonces, yo los dejo con Ernesto. El webinar por lo regular es 1 hora, luego damos oportunidad para preguntas. Y como siempre, luego el webinar se queda grabado en nuestra página, igual que la presentación. Así que adelante, Ernesto, el tiempo es tuyo. Gracias. Hola a todos, muchas gracias. Gracias, Rodolfo, por la presentación y gracias por la oportunidad de estar aquí. Como comenta Rodolfo, vamos a hablar de los conceptos de climatización y bueno, pues arrancamos. Tenemos 1 hora, traigo una presentación un poquito larga, entonces vamos a ir lo más rápido posible para cubrirla por completo y dejar tiempo al final para las preguntas. Ok. Bueno, los micrófonos van a estar en modo silencio. Las preguntas pueden hacerse vía chat y al final pueden ser contestadas y al final habrá tiempo también para las preguntas. Y si queda alguna duda o requieren algo más de información, pues pueden contactarme directamente a mí o a Rodolfo directamente en el LinkedIn de Poultry School o por este mismo medio. También ahorita está Roberto Molina. Él es un compañero de Chile que me estará acompañando en la plática y en caso de que yo pierda conexión o haya cualquier inconveniente, Roberto podrá apoyarnos en la misma. Bueno, me voy directamente a los temas que vamos a tratar. Pues la producción de aves de clase mundial ha cambiado, como lo saben. El desempeño tiene muchos retos y los mismos retos que han traído las evoluciones que se ha tenido en la genética. Como pueden ver, la genética no es la misma de los años pasados a la actualidad. Aquí es una fotografía muy clara que nos muestra cómo han cambiado la evolución o el crecimiento de las aves en el pasado con las que tenemos hoy en día. Bueno, aunque esta foto es un poco vieja, pues aún ha habido más cambios. Entonces, así como las aves han cambiado, los requisitos de ellas también han cambiado. Entonces, es por eso que ahora es parte importante tener una climatización adecuada a la par de una buena genética, de una buena alimentación, de un buen manejo. El clima es un tema a tratar y principal para este tipo de aves. Y bueno, aquí podemos ver una foto de frente de cómo ha cambiado. Se nota que ha sido un cambio bastante considerable en el paso del tiempo. Y bueno, los sistemas productivos también han ido cambiando. Como saben, pues al principio los sistemas eran espacios abiertos y pues solamente en ocasiones se les ponía una sombrita o algo muy doméstico ahí en casa, se hacía un corralito y se tenían a las aves. Y poco a poco se han ido mejorando. En el pasado, no muy lejano, hace cerca de 30 años, teníamos las granjas que eran completamente abiertas, ventilación natural, y ya en la actualidad tenemos casetas con climatización, con controles que toman decisiones, operan los ventiladores, sistemas de enfriamiento, calefacción y todo. Y bueno, aunque la genética es parte importantísima en esto,
Si no tenemos todo lo demás, el resultado no va a ser favorable. Entonces, es importante que se le dé el alimento necesario, que tengamos la sanidad para las aves, las vacunas y todo lo que requieren, un perfecto manejo, pero repito, el ambiente juega un papel principal en esto, y cuando me refiero al ambiente me refiero a la climatización. Así como un auto deportivo es la genética que tenemos actualmente de alto desempeño. Son aves con un gran apetito y un apetito de calidad. Hablando en autos, es el equivalente a un combustible de alto octanaje para que pueda desempeñar el desarrollo que estamos deseando en el ave. Requiere un correcto mantenimiento o un manejo adecuado para que pues podamos tener los resultados deseados, y genera mayor calentamiento. No es lo mismo un ave de 2 kilogramos que un ave de 4 kilogramos. Y bueno, también hay que considerar que el impacto al medio ambiente es más alto, entonces buscamos ser lo más eficientes posible para reducir ese impacto y tener mejores resultados. Una de las razones por las cuales también hay que hacer o tomar acción en las casetas de producción es que el cambio climático sin duda nos está afectando. Cada vez pues se puede sentir en algunas zonas un poco más de calor, y eso lo hace todavía más retador. Entonces es parte importante a considerar. Y bueno, los requisitos actuales de producción, como pueden ver, parte importante es la precisión, la automatización, la uniformidad, que es lo que buscamos en toda la caseta, y la adaptabilidad. Necesitamos que nuestro sistema se pueda adaptar a cualquier tipo de clima, no importa si es gélido, frío, caliente, tropical. Necesitamos dar una solución perfecta para ese tipo de clima y para el ave que tendremos dentro de las casetas. Algunos conceptos básicos. No es lo mismo climatización que ventilación. Hay que considerar eso, hay que tenerlo en mente. Y pues, ¿qué es la ventilación o qué es lo que buscamos con la ventilación? Es dirigir el movimiento del aire con un propósito en producción animal, y estos son algunos de los puntos que buscamos satisfacer con la ventilación. El número 1 es la demanda de oxígeno que requieren las aves, importantísimo, y a la vez, que están muy de la mano, es propiciar la calidad del aire para los animales. Esto es removiendo todo el dióxido de carbono que las mismas aves o que criadoras generan dentro de la caseta, así como el amoníaco y todo el polvo que tenemos dentro de la misma caseta. Otro importante es la humedad. Buscamos controlarla o al menos trabajar con ella. Sabemos que es todo un reto porque utilizamos normalmente sistemas de enfriamiento dentro de las casetas, pero se busca siempre tener una tolerancia de humedad dentro de la misma para evitar problemas en la respiración de las aves, así como incrementar la vida útil de los equipos dentro de la caseta. Uno de los más importantes es la temperatura, el objetivo de remover el exceso de calor generado dentro del galpón y también fuera del galpón. Entiéndase el calor de la temperatura exterior y el calor generado por las aves. Y por último, es generar enfriamiento a los animales por sensación térmica. Vamos a hablar un poco de la sensación térmica más adelante, pero en sí es con velocidad de aire generar esa satisfacción para las aves. Bueno, algunos de los conceptos básicos que vemos normalmente en la ventilación es la humedad relativa, la velocidad y el caudal.
Más adelante hablaremos un poco más a detalle de todos ellos. Y bueno, uno de los principios más básicos que utilizamos en la ventilación y que prefiero mencionar antes de ya arrancar con los demás temas es el por qué hacemos la ventilación, cómo la hacemos en forma de túnel. El objetivo es lograr una mayor velocidad trabajando o haciendo pasar el aire por el área de la caseta más pequeña posible. Si nosotros pasáramos el aire del extremo, digamos, a lo ancho de la caseta y no a lo largo, requeriríamos aproximadamente 10 veces la cantidad de ventiladores o de extractores para lograr la misma velocidad y por ende lograr la misma sensación térmica deseada. Entonces, aquí podemos ver cuál es el objetivo. El objetivo nada más es hacer un tipo túnel para que la velocidad sea más alta. Aquí ya en el dibujito la idea es ingresar el aire por las paredes húmedas y que salga por la parte más pequeña cuando hablamos de área en la caseta. Y bueno, ya terminando con los conceptos básicos, los tipos de presión dentro de las casetas. Hay presión positiva, que es el equivalente a inflar la caseta, es meter aire a presión y lo que ocasiona es que dentro de la caseta tengamos una presión positiva, es cuando se le está inyectando el aire y es el equivalente a intentar inflar la caseta. Obviamente no se infla, pero sí podemos ver que el aire entra por un solo ducto y sale por cualquier fuga que llegue a tener la caseta. No es el más común, funciona mucho para proyectos con aire filtrado, en donde se busca incrementar la bioseguridad de las casetas, pero repito, no es lo más común ni más utilizado. Lo más común en nuestras granjas es la presión negativa, que es todo lo contrario, estamos haciendo una succión. Hacemos pasar el aire a través de una pared, ya sea una pared húmeda, un hueco con foggers o por las ventilas y estamos succionando el aire a través de ellas y estamos creando una presión negativa dentro de la misma. Ok. Ahora pasamos al diseño de una caseta avícola. Como pueden ver ahí en el dibujo, es un dibujo, digamos, común de cómo se crea la caseta. Pero bueno, vamos a hablar un poco de ventilación mínima, aves pequeñas o climas fríos. Es cuando normalmente requerimos la ventilación mínima, especialmente hablando de pollo de engorda. Y bueno, luego hablaremos un poco de ventilación tipo túnel. El objetivo de la pared húmeda es reducir la temperatura. Hablaremos de psicometría, medias de enfriamiento y por último los requerimientos de velocidad, sensación térmica, área de paso, cálculo de área de paso para los paneles, un poco más de presión estática y desempeño y puntos clave de los extractores. Ok, aquí pongo unas gráficas de cómo se comporta la temperatura en diferentes zonas. En estas fotografías que pueden ver, o estas gráficas, es en México. Una es en Ciudad Obregón, Sonora, y la otra en Mérida, Yucatán, la del lado derecho. ¿Por qué las pongo? Es para que veamos que hay temperaturas altas y bajas en las mismas zonas. Hay ocasiones en las que la gente dice, no, es que, por ejemplo, Mérida, es que Mérida es un lugar caliente, todo el tiempo es caliente y no se requiere ventilación mínima. Y como saben, la temperatura de confort de un ave de menos de un día, que es como llega a las granjas,
es de 34, 33, 35 grados, dependiendo del manejo que deseen. Y si estamos en Mérida y tenemos en enero 18 grados en la temperatura baja promedio, y como pueden ver, probablemente en mayo, junio, que son los meses más calientes del año, aún así tenemos 24 grados. Entonces, aún y que creamos que la zona tiene temperaturas altas todo el tiempo, no es meramente correcto. Entonces, la ventilación mínima juega un papel súper importante en cualquier zona que estemos, porque necesitamos darle ese confort al ave, darle esa temperatura ideal para poder tener el crecimiento deseado. Pues, como saben, la primera semana del ave juega un papel importante. Si no se logra el peso objetivo, en la primera semana no lo vamos a lograr en el día 42 o en el día 50 o el día que tenemos programado conseguir ese objetivo. Entonces, es por eso que quería colocar estos dos tipos de clima. Por supuesto, si nos vamos del lado izquierdo, donde vemos que las temperaturas todavía son inferiores, ahí es aún más necesario la ventilación mínima. Pero bueno, entre ventilaciones mínimas hay distintos tipos. Ahorita tocaremos un poco el tema de eso. Estos son los sistemas de ventilación que normalmente conocemos. Este es el sistema de ventilación mínima o el sistema de low power ventilation, que es el sistema de bajo potencia. Es meramente ventilación a través de ventilas y extractores laterales o extractores de chimenea. También tenemos el sistema de túnel, que es el que hablamos hace un momento. Es hacer pasar el aire a lo largo de toda la caseta por el área más pequeña, buscando generar una velocidad dentro de la caseta. Si unimos estos dos sistemas, o los sumamos, o los consideramos en nuestro proyecto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un combitúnel. Un sistema que puede trabajar tanto el túnel como el low power ventilation y tener la solución para cualquier hora del día, para cualquier tipo de edad del ave y para cualquier tipo de clima. Bueno, meramente hablando del sistema de ventilación mínima que estamos viendo aquí, el objetivo de este es sacar todo el aire de la caseta o estar renovando nada más el aire dentro de la caseta sin generar velocidad en la misma. Entonces aquí juega un papel importante la ventila, que son los pequeños cuadritos que podemos ver. Voy a intentar tomar espero que aquí se vea. El láser, aquí podemos ver estos pequeños cuadritos o rectángulos, son por los que hacemos la ventilación. Estamos ingresando aire por aquí. El objetivo es que el aire llegue a la mitad de la caseta. Normalmente, cuando la caseta es de 2 aguas, tenemos el aire más caliente en la parte superior y trabajamos con presiones estáticas dependiendo la temperatura interna de la caseta para dar una temperatura de confort al ave. Si tenemos pollo de un día y la temperatura exterior es de 20 grados o inferior a eso, se busca ingresar el aire con la velocidad suficiente para llegar al centro de la caseta, chocar con el aire de la ventila que está al frente, mezclarse y bajar el aire caliente hacia las aves. Pero es importantísimo la colocación de las ventilas. Necesitamos considerar la cantidad adecuada para que toda la caseta tenga la temperatura homogénea a lo largo y ancho de toda ella. Ya al final pudiéramos, en caso de ser necesario, encender los extractores de túnel
cuando ya las aves empiezan a crecer más y requieren un poco más de caudal de aire para hacer ventilación mínima, obviamente buscando no afectar o generando velocidad en las aves. Y bueno, aquí también podemos ver que es el mismo sistema, nada más que en vez de chimeneas, tenemos extractores laterales que están haciendo la misma función. El sistema trabajaría prácticamente igual. La única diferencia es que el aire, en vez de salir por las chimeneas, por el techo de la caseta, saldría por los laterales. Normalmente son extractores no muy grandes, son 24, 36, 48 pulgadas, 50 pulgadas. No llegan normalmente a utilizarse extractores de tipo de túnel que son de 55 o más pulgadas. Aquí tenemos un pequeño video. A ver, déjenme ver si lo puedo poner play. Esto es prácticamente lo que buscamos. Está entrando el aire un poco frío, se mezcla en el centro y baja hacia las aves. Y bueno, es prácticamente lo que buscamos, es la uniformidad, que todo el clima dentro de la caseta esté de la misma manera, no importa en qué parte de la caseta estemos, por ende tener una productividad uniforme con las aves. Y en caso de que la zona lo pueda, se puede agregar el sistema de high pressure cooling, el sistema de foggers, para disminuir la temperatura y hacer este sistema más eficiente y poder enfriar en caso de que las aves estén grandes, dar una temperatura de confort a lo largo de toda la caseta. Y no importa en este caso si las aves son medianas o grandes, se puede lograr también con un sistema de ventilación, llamémosle de bajo consumo. Aquí muestro en el video el sistema de high pressure cooling, más o menos que tengan una idea de cómo funciona. Son foggers que están por encima de las ventilas. Entonces, cuando queremos dar una temperatura de confort con un diferencial máximo de 10 grados, podemos utilizar este sistema para darle temperatura de confort al ave. Y bueno, para esto es importante considerar que el sistema de high pressure cooling tenemos que buscar que las partículas de agua sean lo suficientemente pequeñas para que no lleguen a la cama. Entonces, no es recomendable poner cualquier tipo de fogger, porque como pueden ver, si la partícula tiende a ser muy grande, el tiempo que le lleva caer 1 metro es una cantidad de tiempo muy, muy pequeña. Entonces, puede llegar a afectarnos en la cama si ponemos un fogger que no es el adecuado. Y otro punto importante a considerar en la ventilación mínima o ventilación con inlets es, los obstáculos, tener cuidado con los obstáculos que tenemos normalmente en las casetas. Como pueden ver en la imagen superior del lado izquierdo, el montén alcanza a tapar el aire y lo que hace es que la distribución del aire no sea la adecuada. Entonces, hay maneras de mejorar ese tipo de obstáculos, como está en la imagen de la derecha. Y el otro punto importante a tocar es
la distancia que tiene que recorrer el aire con las ventilas hacia el centro de la caseta. Tiene también un límite, no podemos hacer una caseta de 22, 25 metros de ancho esperando que el resultado sea el mismo. Hay maneras, hay ventilas con aletas al final, un tipo de deflector que ayuda a empujar el aire a una distancia mayor. Todo eso se puede considerar, solo hay que estar consciente de las limitaciones o del cambio que se tiene que hacer en el proyecto cuando se tienen distancias mayores. Y bueno, dependiendo el peso del ave, se requiere una cantidad de aire por ave. Y en base a eso se toma la decisión de cuál es la cantidad de ventilas que se va a requerir para el pollo dentro de la caseta. En este caso estamos considerando un peso de 2.4 kilogramos y nos da una cantidad de aire nominal de 4.7 metros cúbicos por hora por ave. Entonces, con ese cálculo o con esos datos, lo multiplicamos por la cantidad de aves y nos sale la cantidad de aire que se requiere. Y bueno, ese número lo dividimos por el flujo que puede tener la ventila a 40 pascales y nos da la cantidad de ventilas que debemos de tener. Como les comenté en un inicio, la cantidad de ventilas dependen mucho del clima en el que estamos trabajando. Si queremos un sistema LPB completamente, pueden ver ahí ustedes que se requieren 120 ventilas, pero esto depende mucho de la temperatura exterior. Por ejemplo, lo ideal en una ciudad como Obregón, donde el frío tiende a tener temperaturas de un dígito, ahí lo ideal es tener un sistema que nos pueda dar el 100% de los requerimientos del ave con ventilación mínima, porque no importa si el ave tiene 40 días o 50 días, la temperatura de confort es superior a los 18 grados. Entonces, si tenemos una temperatura exterior de menos de 10 grados y queremos hacer la ventilación mínima con pocas ventilas o abriendo la compuerta de túnel, esas aves se van a enfriar y van a tener malos resultados. Entonces, con este sistema, con un 100% de LPB, podemos dar el confort, la renovación del aire y tener un mejor desempeño en las aves sin generar aire, velocidad dentro de la caseta y ráfagas de aire para los pollos. Y bueno, en caso de que el clima lo permita, si es un clima más cálido, donde no tenemos ese reto o ese llamémosle problema, podemos reducir la cantidad de ventilas haciendo un combitúnel. Entonces puede ser solo un 90%, 80%, 70%, podemos llegar hasta un 60%, llamándolo todavía sistema combitúnel, y parte del aire entraría por las ventilas y parte del aire puede entrar por la pared húmeda. Pero, bueno, obviamente con la pared húmeda apagada, pero por la sección del túnel. Obviamente, repito, es para climas en donde se puede hacer esto. Siempre un diseño es un traje a la medida. No podemos diseñar de la misma manera en México que en alguna parte de Colombia, de Chile, de Perú, Nicaragua. Cada proyecto es un traje a la medida. Y bueno, ahora hablando específicamente del sistema túnel, ya lo mencionamos, están las aves dentro de la caseta, el aire entra por un extremo y sale por el extremo opuesto, haciendo pasar el aire a la mayor velocidad posible cuando el ave lo requiere para dar una satisfacción de sensación térmica.
Y bueno, aquí tenemos imágenes del combitúnel. Es prácticamente tener, como lo mencionaba, las dos opciones cuando no estamos, cuando el clima es, digamos, más benevolente, podemos hacer un sistema de esta manera y reducir la cantidad de ventilas en la caseta. También es importante considerar que las ventilas, lo ideal es que entre una y otra ventila no haya más de 4 metros. Si nosotros tenemos más de 4 metros de distancia entre una ventila y otra, lo que pasa es que no vamos a tener una temperatura homogénea dentro de la caseta, vamos a tener zonas que no están bien ventiladas, problemas de cama en esas zonas donde no están ventiladas. Entonces es un tema importante a tocar. ¿Por qué? Porque en ocasiones se busca reducir la cantidad de ventilas poniendo ventilas muy grandes que en efecto vamos a tener el recambio de aire necesario en la caseta porque el flujo del aire depende del área de paso y si la ventila es más grande, por supuesto que vamos a tener más flujo dentro de la caseta, pero empezaríamos a tener ese problema de que tendríamos spots o espacios no ventilados dentro de la misma y a la larga generando problemas en nuestras casetas y en nuestra producción. Y bueno, esto era parte de lo que mencionaba. Este es el sistema más sencillo de todos, en el cual no tenemos ventilación lateral o ventilación por el techo, extracción por el techo con chimeneas. Es un sistema que le llamamos Tonal Plus y lo que se hace es, se tiene solamente ventilas, pared o sistema de enfriamiento o pared húmeda y extractores de túnel. Entonces, se hace toda la ventilación con los ventiladores de túnel. No es la manera ideal de trabajar la ventilación mínima, pero es un sistema que puede dar resultados en algunos climas, en especial en climas tropicales. Ok, espero hasta ahí vayamos claros. Aquí un pequeño video de cómo trabajan las ventilas. Si pueden ver en el video, voy a poner el láser para hacerlo un poco más claro. Esta parte es la que les mencionaba. Cuando la caseta tiende a ser más larga de 16 metros, se busca poner este deflector con la intención de prolongar el aire lo más lejos posible y que sí alcance a llegar al centro y chocar con el aire de la otra ventila. Otro punto importante es, este tipo de ventilas tiene un sistema de anclaje de 3 puntos. Es decir, funciona bastante bien para sistemas como el Tonal Plus, en donde hacemos la ventilación mínima con ventiladores de túnel y ventilas. ¿Por qué funciona bastante bien? ¿Y cuál es la diferencia entre una ventila convencional y una ventila de 3 anclajes? La diferencia es que, como sabemos, normalmente colocamos las ventilas a lo largo de toda la caseta y cuando la ventila es convencional, todas las ventilas abren al mismo tiempo. Entonces, ¿qué nos pasa? Como la succión está en el túnel, está en el extremo opuesto a la pared húmeda, esas ventilas jalan más aire que las ventilas que están al final de la caseta. Entonces, ¿qué nos sucede con esto? Nos sucede que tenemos una ventilación muy pobre en esa zona, en la zona de los paneles, y aparte de que tiende a ser la zona más húmeda, porque pues están los paneles cerca, hay migración mayor de aves, por ser una zona fresca, entonces nos genera un problema de cama. Si nosotros colocamos este tipo de ventilas y la anclamos o la
hacemos la apertura distinta. Pueden ver, esta está en el punto más alto y esta está en el punto más bajo. Y podemos ver con esto la apertura del sistema. Voy a ponerle play nuevamente para que vean cómo la primer ventila empieza a abrir mucho antes que las otras ventilas. Entonces, haciendo ese tipo de sistema, pudiéramos colocar ese anclaje para que abra primero en la zona de paneles, tengamos esa ventilación y eventualmente va a ir abriendo las otras ventilas un poco a la vez para también ya tener ventilación a lo largo de toda la caseta. Ok. Y bueno, estos son los tipos de sistema en Sudamérica, cómo se pueden utilizar. Como pueden ver, las temperaturas difieren, como lo mencioné, cada sistema es un traje a la medida. Es como hemos visto algunos de los sistemas. Hay Combi Tunnel, hay Tunnel Plus, pero siempre cuidando las temperaturas. Como ven, si tenemos temperaturas bajas, siempre pedimos que haya el Combi Tunnel, entiéndase por ese tipo de temperaturas, que haya ventilación lateral o extracción por el techo del edificio, buscando nuevamente no perjudicar al pollo con ráfagas de viento. Bueno, vamos a hablar un poco de psicometría. Esta es una gráfica psicométrica que, si la vemos, está un poco curiosa o difícil de entender con tantas líneas, tantas rayas hacia arriba, inclinadas, curvas. Entonces, para simplificarla, nos vamos a lo sencillo. Del lado derecho tenemos la humedad absoluta. Esto significa los kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Y en el eje X tenemos la temperatura de bulbo seco. La temperatura que mide cualquier termómetro que utilizamos, un termómetro de mercurio, esa es la temperatura que mide. Y bueno, y otra línea es la línea de saturación, que es el 100% de humedad relativa. Con este tipo de gráficas, lo que podemos ver es que hay diferentes curvas para diferentes humedades relativas. Un día promedio se comporta, como bien lo saben, si arrancamos el día a las 12 de la noche, normalmente está cerca del punto más frío del día, y conforme va avanzando las horas, va incrementando la temperatura. Pero esta se comporta en una línea horizontal, así como lo podemos ver aquí, frío y calor, sin haber modificaciones en la humedad absoluta. Esta se mantiene constante. La que cambia conforme va pasando el día es la humedad relativa. La humedad relativa, cuando hace mucho calor, tiende a bajar, y cuando estamos en la parte más fría del día, tiende a subir. Si se llega a presentar el punto de rocío o el sereno, como le llamamos aquí en México, que es cuando vemos los carros que tienen mojadito el techo y el vidrio, es que ese día la humedad relativa o la temperatura llegó exactamente al punto más bajo de temperatura que puede lograr el día. Okay. Aquí un ejemplo de cómo se comporta un día promedio. Imaginemos que en una olla de presión ingresamos aire, 1 kilogramo de aire, 11 gramos de agua, y la temperatura de esa olla está a temperatura ambiente, a 25 grados Celsius. A esa misma olla la calentamos un poco, la llevamos a 35 grados Celsius,
La cantidad de aire dentro de la olla es la misma, es el mismo aire, sigue siendo 1 kilogramo. La cantidad de agua sigue siendo exactamente la misma. Lo único que cambió es la humedad relativa. Es por eso que el nombre es relativo. Esa es variable, a diferencia de la absoluta, que normalmente es constante en el día. La única forma de que esta cambie es que llueva. Pero la humedad relativa todo el día está variando, todo el día está cambiando. Entonces, utilizando este gráfico, que es cómo se comporta normalmente la humedad y la temperatura, como pueden ver, son inversas. Cuando la humedad es alta, como la mencionamos hace unos momentos, en el día, cómo se va comportando a las diferentes horas del día, podemos ver que la humedad alcanza el 100%, y en ese momento, cuando la humedad es la más alta, la temperatura tiende a bajar. Conforme va subiendo la temperatura en el día, se ve afectada la humedad y la humedad tiende a descender. Entonces, así es como se comporta en cualquier parte del mundo la humedad relativa y la temperatura. Yo sé que en ocasiones decimos, híjole, es que aquí no has venido, no conoces Mérida, no conoces Veracruz o partes de Colombia o Ecuador, infinidad de ciudades y países donde hay climas tropicales que en efecto son retadores para el enfriamiento, pero aún así cuando tienen temperaturas altas, la humedad, no les digo que llegue a estos niveles de 40%, pero la humedad tiende a bajar. Entonces, siempre se puede hacer algo al respecto para reducir la temperatura, incrementando la humedad, utilizando enfriamiento evaporativo. Y bueno, por último, ya con la gráfica un poquito más simple, podemos ver temperatura de bulbo seco, utilizando esta línea de aquí, tenemos 25 grados, es el termómetro habitual. La temperatura de punto de rocío, igual, son estos 25 grados. Es cuando empezamos a ver que si nos estamos tomando una cervecita, se le empiezan a salir gotas a la botella o al refresco, al vaso, cuando la temperatura del recipiente está por debajo del punto de rocío, y la temperatura de bulbo húmedo. Estas nunca son iguales a menos que esté lloviendo. Si tenemos lluvia, estas tres temperaturas son exactamente las mismas. O que estemos, como les dije, que haya sereno, que se nota o sea, no hay lluvia en sí, pero ya hay sereno, que es el equivalente a la lluvia. Ok. Hay diferentes medios de enfriamiento, algunos más comunes, otros no tanto. Por ejemplo, en México era muy famoso utilizar este tipo de sistemas, la paja o las fibras de madera, para ponerlos en los enfriadores evaporativos y utilizarlo dentro para enfriar casas, y en algunos casos oficinas o tiendas. Pero pues no es el medio más adecuado o más común en granjas. Los otros son los paneles plásticos o paneles de celulosa, y por último la nebulización o los foggers. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Las ventajas en algunos es que puede ser económico. Los otros, la desventaja de la madera o de la paja es que la vida útil es bastante baja.
La velocidad a través de ella también es baja, genera muchísima presión estática y bueno, es poco efectivo porque pues, también genera hongos y problemas. La eficiencia de la misma depende de la cantidad de paja, pero anda oscilando entre 60 y 70%. El fogger, a diferencia del resto, tiene una alta velocidad y prácticamente no tiene presión estática. Es decir, todos los sistemas que vemos, aparte del fogger, generan presión estática cuando el aire tiene que pasar a través de ellos y esa presión estática afecta directamente a un ventilador. A los extractores que usamos de túnel les pega, dependiendo el modelo, pero les pega al menos en un 5 o 6% y hay algunos que les puede afectar más de un 10%. Entonces, cuando queremos mayor eficiencia en el extractor, sin duda la mejor opción es el fogger. La vida útil es bastante larga, se le puede dar mantenimiento y en cuanto a eficiencia, cuenta con la eficiencia más alta de todos los sistemas. Las desventajas es que el costo de instalación es elevado, requiere una bomba de muy alta presión para no tener el problema que mencionábamos, que hay que tener las partículas de agua de la dimensión pequeña para no tener problemas de cama, de humedad de cama. Entonces, esas son las desventajas que tiene el fogger. Uno de los medios más comunes o más utilizados es el panel de celulosa. La velocidad es mediana o alta. Recomiendan no sobrepasar los 350 pies por minuto a través del panel, porque conforme vamos subiendo la velocidad, va bajando su eficiencia. Un panel de 6 pulgadas tiene alrededor de 70% de eficiencia a esa velocidad, pero si nos vamos a los 400 pies por minuto, pierde un 10% de eficiencia y si vamos incrementando la velocidad, sigue perdiendo eficiencia y la presión estática que genera a 350 pies por minuto oscila los 0.05 pulgadas de columna de agua. ¿Ok? ¿Cuáles son otras de sus desventajas? Es que es muy sensible a la calidad del agua y que pues el mantenimiento tiene que ser con cuidado y con cautela. Y bueno, por último, el panel plástico. La velocidad es relativamente media, al ser una media que no se impregna o que no se impregna de agua, sino el agua solo está pasando a través de él y genera una cascada y con la misma hacemos pasar el aire a través de él y que gane humedad. Ese aire no puede pasar a una alta velocidad, pues si lo hacemos pasar a alta velocidad, nos baja muchísimo la eficiencia del mismo. La otra ventaja que tiene es la larga vida útil. Al ser plástico es un producto que se puede limpiar, que se puede utilizar una Karcher para limpiarlo, podemos agregarle químicos sin tener altas afectaciones en el mismo. Y bueno, las desventajas es la alta caída de presión. Nos afecta bastante en la presión estática y pues en vez de afectar en un 5 o 6% el flujo del extractor, nos podemos ir a una afectación de un 10% con resultados similares a los que tendríamos con panel de celulosa. Entonces, es un producto funcional, pero sí limitado a muchos climas. Tienen que ser climas muy secos, en donde con esa eficiencia de un 50, un 60%, logremos el objetivo de reducir la temperatura y llegar a una temperatura aceptable o deseada. Y bueno, la sensación térmica, primero, como lo vimos, nuestro objetivo cuando queremos enfriamiento es bajar la temperatura con la media, entiéndase fogger, pad de plástico o de celulosa, y lo siguiente es velocidad.
Tenemos que hacer pasar velocidad a través del cuerpo para que ese cuerpo sienta una temperatura de confort preferente a la que sentiría con la temperatura de bulbo seco. ¿Ok? Este es un dato que conseguí de la Universidad de Georgia. Me imagino los conocen bastante bien. Y en pocas palabras es que en una gráfica como esta, que estás a 29.5 grados, ¿por qué coloco 29.5 grados? Es porque con este tipo de enfriamiento evaporativo no hay lugar en el mundo en el que no se pueda lograr esa temperatura. Entonces, el resto que tenemos que hacer es en base a velocidad. Si nos fijamos del lado izquierdo, son la cantidad de grados que podemos reducir viendo el eje X, entre más metros por segundo de velocidad es la cantidad de temperatura que podemos quitarle al ave en sensación. Es decir, que a 3 metros por segundo podemos tumbarle poco más de 8 grados. Es decir, que esa ave sentiría 21.3, 21.2 grados. Y ya llegaríamos a una temperatura de confort. Aquí un pequeño ejemplo de cómo se puede utilizar los sistemas de foggers en vez de la pared húmeda, en el mismo sistema. Una de las ventajas de este tipo de sistemas es que, como pueden ver, son 3 líneas de foggers a lo largo de la pared o del túnel door. ¿Y qué hacemos con esto? Una de las grandes ventajas del fogger es que lo puedes encender y apagar en el momento que desees. A diferencia de otro tipo de media, ya sea el panel de celulosa o bueno, el plástico no se ve tan afectado, pero el de celulosa sí. Cuando tú lo mojas, le llevas cerca de 3 minutos a 5 minutos, dependiendo lo seco que sea la zona, secarse por completo. Entonces, cuando queremos trabajar el enfriamiento y la humedad dentro de la caseta, con ese tipo de sistema es complicado, porque aún y que se utilicen los timers, los cuales yo no recomiendo mucho con los paneles, porque reducen mucho el tiempo de vida de los mismos, tienes el problema de que si lo apagas, sigue ingresando aire fresco, pero humedad a la caseta. Y con el fogger, no, con el fogger lo apagas y el efecto es instantáneo. Se apaga y se acabó. Y como tenemos 3 líneas de foggers, pues se puede manejar independientemente la primera, de la segunda, de la tercera. Entonces, si quieres bajar un poco la temperatura, solo enciendes la primera parte. Si quieres todavía un poco menos de temperatura, puedes irte a la segunda y así hasta llegar a la tercera o 4 líneas que se le coloquen. Entonces, tiene esa gran virtud adicional a que si el panel evaporativo te puede bajar a 29.5 con su 70% de eficiencia, pues el fogger, que tiene un 80, 85 hasta 95% de eficiencia, te puede bajar probablemente medio grado más, 0.8 grados más, lo cual significa bastante en cantidad de ventilación menos que se requiere para dar el confort. Si requerías 2 extractores para dar la velocidad deseada y tener el confort deseado, pues ya que le estás tumbando un gradito de temperatura dentro de la caseta, probablemente con un extractor menos lograrías el mismo resultado y por ende también menor consumo de energía eléctrica. ¿Okay? Y bueno, lo que vemos adelante del sistema es un sistema de compuerta
es lo más recomendable siempre. Yo sé que en nuestro mercado es muy común ver la cortina, pero la cortina tiene un problema que es, como el aire entra frío a la caseta, inmediato a las aves, generando problemas de cama y enfriando un poco de más a las aves hasta que luego ya empieza a correr el aire a lo largo de la caseta. Cuando usamos la compuerta, como pueden verlo en la imagen, se alcanza a ver el fogger, el sistema de fogueo, cómo va recorriendo hacia el centro, se mezcla, baja la temperatura caliente, hace una mezcla y empieza a disiparse la temperatura a lo ancho de toda la caseta. Se reduce el famoso triángulo de la muerte, que es el triángulo que se forma cuando usamos ventilación de cortina, porque pegado a la puerta del lado izquierdo hay muy poca ventilación. Cuando usamos este tipo de sistema, el aire entra con mayor velocidad, se alcanza a mezclar en el centro y esa zona no ventilada es mucho menor. Aquí podemos ver, esta es la zona que les digo que normalmente es la afectada, y cuando usamos cortina, esta zona crece. Con el túnel door, esta zona empieza, digamos que la punta puede estar como al 1.2.5 metros, 1.3 y cuando es con cortina, ese punto alto principal supera los 6 metros. Eso es dependiendo de la longitud de la pared, obviamente, pero es algo que hay que tomar en cuenta, porque pues el aire lo estamos sacando por el extremo, entonces este es el objetivo que está buscando, es irse hacia allá, pero entre mayor velocidad, menor área no ventilada. Y bueno, así es como se comporta el sistema. Imaginemos, esta es la temperatura de bulbo seco fuera de la caseta, ¿ok? Esta es la temperatura de bulbo húmedo una vez que pasó por los paneles o por la temperatura, por los foggers, reduce su temperatura. Esta es debe ser una zona tropical donde la diferencia es pequeña. Dirán 4 grados no es mucho, pero en ventilación o en climatización para aves sabemos que es bastante. Y con la velocidad, la sensación térmica de las aves en este punto es de 20 grados. Conforme va avanzando el aire a través de la caseta, el aire va ganando temperatura y va perdiendo humedad. Entonces, la humedad aquí va a ser un poco menor que de este lado. Aquí debemos de tener cerca de un 84% de humedad. Y aquí, como pueden ver, el aire ya subió a los 29 grados, pero con la velocidad, con la sensación térmica, nos sigue dando 21 grados de confort. Y acá ya incrementó todavía más su temperatura, pero nos sigue dando con la velocidad un confort de 22 o una sensación de 22 grados para las aves. Esto es prácticamente como funciona un sistema de túnel. Aquí se va a ver un poquito. Entra el aire caliente, pasa por los paneles, sale un aire fresco, pasa por el sistema de compuerta de túnel y se va a lo largo de la caseta, como podemos ver aquí en esta imagen. Está entrando por esta zona y saliendo por el lado opuesto. Bueno, rápidamente vamos a ver el dimensionamiento. Como les mencioné, el objetivo de la ventilación de tipo túnel es utilizar el área más pequeña. Estamos utilizando los 16 metros de ancho. No vamos a ventilar
de lado a lado, sino de un extremo al otro, de izquierda hacia el fondo de la caseta donde están los extractores. Sacamos el ancho de la caseta, la altura de la caseta promedio, que es la altura al hombro y la altura al centro. Esa diferencia la dividimos entre 2 y nos da la altura promedio y lo multiplicamos por el ancho y con eso tenemos el área transversal de la caseta. Lo ideal o algo importante considerar es que el ave es una restricción. Aquí la estamos considerando que son pollos de engorda de 25 centímetros. Entonces, toda esa restricción que tienen los pollos se la restamos al dimensionamiento y nos da que la sección real es de 43.2 metros. ¿Ok? Y bueno, de la misma manera, para considerar la cantidad de extractores necesarios, multiplicamos el área transversal, ya considerando la cantidad que le restamos por la altura de las aves, por la velocidad deseada. La velocidad deseada es en base a la zona. Como mencionamos en ocasiones, la temperatura mínima a la que vamos a poder llegar son 29.5 grados, y hay ocasiones en la que la temperatura mínima a la que podemos llegar por el enfriamiento en zonas muy secas puede oscilar entre los 26, 25 grados, y en ese tipo de clima no es necesario irnos a los 3 metros por segundo o 3.5 metros por segundo. Estamos buscando una velocidad menor para lograr el confort y más que nada para renovar la calidad del aire dentro de la caseta. Entonces, eso nos da el flujo de 419,000 metros cúbicos. Y bueno, ya más adelante lo dividimos entre el flujo de nuestro extractor y sacamos la cantidad de extractores. Este es un punto importante. Normalmente la entrada de túnel es menor a la entrada de panel. Aquí lo muestro para que sepan cómo se calcula, ya que la velocidad que podemos tener en la entrada de túnel es superior a la velocidad que podemos tener a través de los paneles. Pero imaginemos si aquí ponemos foggers, no sería problema, pondríamos exactamente la misma dimensión de pared o de túnel door que la cantidad de sistemas de foggers en el lado opuesto. Pero bueno, es la velocidad permitida. La multiplicamos por 3,600 entre la velocidad, la dividimos entre 3,600 entre la velocidad y nos da el área total en metros cuadrados de pared que debemos de tener. Entonces, considerando que vamos a tener dos paredes por 1.2 metros de altura, nos da que necesitamos el equivalente a 18 metros de longitud por 1.2 y serían dos paredes idénticas. En cuanto al panel, como les mencionaba, el panel el cálculo es distinto. Dependiendo del fabricante y la velocidad que recomiende, se hace el cálculo del flujo total o la capacidad máxima de aire entre 3,600 entre la velocidad. Y aquí nos da, como la velocidad es menor, nos da un área mayor de paneles. Entonces, es algo a considerar. Lo ideal es que siempre, pues por estética y para no tener problemas de humedad, nada de eso, se considera siempre hacer el túnel door de la misma dimensión que el área de paneles, al menos en longitud. Ya en altura podemos variar, podemos hacerla un poco más pequeña, pero en longitud lo ideal es que siempre sean del mismo tamaño. Pero sí quiero que quede claro eso, el por qué la sección de túnel es inferior a la sección de panel. En caso de foggers, repito, podemos respetar el resultado obtenido acá. Y bueno, ya terminando con la presión estática,
es algo que nos afecta directamente. ¿Cómo funciona la presión estática? Imaginemos que ponemos una manguera tanto dentro como fuera de la caseta. De esta manera, la llenamos de agua. ¿Y qué pasa? En el momento que nosotros encendemos algún extractor, empieza a succionar el agua y este nivel tiende a bajar y la parte que está dentro de la caseta tiende a subir. Es una presión muy pequeña. Como saben, lo más común utilizado son los pascales, o en el sistema americano se utilizan mucho las pulgadas de columna de agua, pero son 0.05, 0.10, 0.15. Entonces, la cantidad es muy pequeña y se requieren equipos de preferencia digitales para poder medirla. O hay algunos que son muy funcionales, que les pueden servir bastante dentro de la caseta para hacer las mediciones y comparar a su medidor de presión que llegue a tener su controlador. Y bueno, la presión estática se ve afectada a lo largo de toda la caseta. Ahorita lo vamos a ver en este dibujo y en el siguiente, pero los extractores van a estar trabajando afectados por esa presión estática desde el inicio, desde los paneles. Un panel nuevo, su presión estática es 0.05 pulgadas de columna de agua. Luego el aire entra por los paneles, choca, y esa presión o esa área de transición genera otra presión estática, y luego todo el aire que corre a lo largo de la caseta también, dependiendo la velocidad, genera otra presión estática. Y al final, si tenemos nada más el damper, que también genera una presión estática, o en efecto, si tenemos trampas de luz, esa presión estática se incrementa de manera bastante grande. Hay que considerar poner en la mayor área de paso que se pueda cuando ponemos trampas de luz. Y por último, en ocasiones, enfrente de los extractores, en ocasiones hay árboles, o hay muros, o hay obstáculos para que el aire salga libre, y esa es otra presión estática a vencer. Entonces, todo eso se tiene que considerar en el diseño. Aquí está un poco más claro de cómo van afectando las presiones en el sistema americano. Y como les mencionaba, dependiendo la velocidad dentro de la caseta, es la afectación que, por ejemplo, aquí estamos viendo el 0.08 pulgadas de columna de agua. Si esa velocidad es mayor a 700, 800, 900 pies por minuto, hay que considerar presiones más altas. Entonces, esto es un tema importantísimo a considerar en su proyecto, porque normalmente todo el mundo quiere hacer los diseños a 0.15 pulgadas de agua, columnas de pulgadas de agua, y en el momento en el que ya estamos trabajando en el sistema, oh sorpresa, buscábamos velocidades de 900, 950 pies por minuto, y no las vamos a lograr porque la presión real es de 0.25 y no de 0.15. Entonces, el extractor no va a poder lograr objetivos a los que no estuvo considerado o planeado. Y otro de los puntos a tomar en cuenta es que también, como pueden ver, este es un panel nuevo que está trabajando a una eficiencia normal, 70% de eficiencia. Es un panel de 6 pulgadas de espesor, y pueden ir viendo cómo la presión estática en un panel nuevo se está comportando por encimita del 0.05 pulgadas de columna de agua. Entonces, digamos que trabaja de la manera en la que fue diseñado. Pero al paso del tiempo, ¿qué pasa con ese panel? Ese panel, y aquí pongo 2 años, pero puede ser, dependiendo la calidad del agua, en 1 año puede lograr algo peor, o en 4 años puede estar trabajando prácticamente como nuevo. Pero cuando hay demasiados sólidos en el agua,
el panel tiende a incrustarse, a taparse, y lo que ocasiona es que incremente la eficiencia. Nos fuimos de un 70 a un 80% de eficiencia. ¿Esto por qué? Porque el área de contacto es mayor y por ende al tener un área de contacto mayor tenemos mayor eficiencia o mayor cantidad de contacto del aire al paso a través del panel, y pues atrapa más humedad y disminuye la temperatura, incrementa la eficiencia del panel, pero la presión estática se nos fue a los cielos. O sea, de 0.06 nos fuimos a 0.25, en ocasiones casi 0.30. Entonces, ¿qué significa eso? Significa prácticamente aniquilar a todos los extractores de 1,5 caballos para abajo. O sea, un extractor que te estaba arrojando con un diseño de 0.20, te estaba arrojando 25,000 CFMs, al irnos nada más de panel a 0.30 más los puntos que vimos acá, el área de transición, la velocidad del aire a través del galpón, si le agregamos trampas de luz, ese sistema nos va a estar trabajando a 0.35. Entonces, de 25,000 CFMs nos vamos a ir probablemente por debajo de los 17,000 CFMs. Es decir, que nuestra velocidad dentro de la caseta se va a caer cerca de un 25%. Entonces, toda esa afectación nos va a pegar directamente en consumo de energía, porque los extractores van a estar consumiendo energía de una manera endemoniada, y el resultado de las aves también va a ser ineficiente. Entonces, es algo a considerar. Siempre tengan cuidado con su presión estática dentro de la caseta, porque tener estas presiones solo nos va a traer mayor costo en todo, de producción, de energía y de resultados. Ok, ya hablando directamente de los extractores, vemos, hay puntos a considerar. Voy a poner un pequeño video de cómo es que se hacen las pruebas pruebas del flujo del extractor. Se ponen en una cámara y del lado opuesto se les hace pasar aire a través de toda la cámara para ver cuál es el flujo que arrojan al final, y se tapan los ductos que podemos ver ahí para generar presiones estáticas deseadas. Entonces, es lo que se hace en el laboratorio para poder tener una prueba certificada del funcionamiento del extractor y del flujo que arroja a diferentes presiones. Y bueno, ya aprovechando el tiempo, estábamos también viendo cómo se hacen los diferentes diseños de las ventilas. Este es un sistema que tenemos en la compañía, en el cual podemos modular la altura del techo, inclinarlo de la manera que deseemos para simular casetas con mayor inclinación, con menor inclinación, con mayor longitud o menor longitud, y hacer pasar aire a través de las ventilas para ver cómo se va a comportar el mismo. Entonces, ese techo es modulable, como pueden ver, se puede subir, se puede bajar, y el objetivo es ese. Ahí se hacen las pruebas. También se puede controlar la temperatura de entrada del aire y la temperatura dentro de la caseta para ver cómo se va a comportar. Y pues siempre poder dar una solución adecuada al clima en el que vayan a trabajar. Este es el sistema, y ahí podemos ver cómo se comporta la ventilación dentro del mismo. Ahí pueden ver cómo el aire va llegando directo al centro y luego empieza a bajar
cuando ya llegó al final. Bueno, retomando los extractores, un excelente filtro para seleccionar tu extractor es el certificado de BESLAB. Pueden entrar directamente a la página de bes.illinois.edu y ahí pueden encontrar toda la gama de extractores que hay y buscar el extractor de su preferencia, compararlo contra el que deseen y ver los valores que puede ofrecer o el flujo que puede ofrecer cada extractor. Entonces, este es sin duda un punto importante a considerar en cualquier proyecto. Hay que buscar que se tenga este certificado y, bueno, pues revisarlo y compararlo. Esta es una gráfica de cómo se comportan la mayoría de los extractores que hay en el mercado. Como pueden ver, entre mayor flujo de aire o airflow ratio, que es el flujo que tiene el extractor a 0.20 pulgadas de columna de agua, dividido entre el flujo que tiene el extractor a 0.05 pulgadas de columna de agua. Esto es para saber la capacidad de aire que puede arrojar el extractor conforme va incrementando la presión. Es súper importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, en la postura comercial, con las jaulas, la presión dentro de la caseta es altísima. Si tú tienes un extractor que no te da ni el 0.7, olvídate. Vas a tener presiones altas dentro de la caseta y ese extractor prácticamente va a mover un 30% menos de aire de lo que estaba considerado o de lo que tenías contemplado. Y adicional a eso, conforme va subiendo la presión por paneles tapados, por cualquier obstáculo dentro de la caseta, va a ser todavía menor. Y luego agregarle otros puntos que pueden ir afectando. Entonces, lo que buscamos es estar siempre del lado de arriba y siempre lo más a la derecha posible para buscar un consumo de energía que sea rentable. Los CFMs por watt es cantidad de aire por wattaje o consumo de energía. Entonces, hay diferentes modelos de diferentes marcas. Aquí podemos ver algunos de ellos, siempre buscando, dependiendo el proyecto, dependiendo el sistema que estamos buscando, hay que definir si nos vamos a ir por altísima eficiencia y buscar tener presiones o airflow ratio aceptables, o si nos vamos a ir por un flujo constante, aunque sacrifiquemos un poco la eficiencia. Es a lo que llamamos coloquialmente en México, no hay lonche gratis. Si le pegas a una, descuidas un poquito la otra. Hay que buscar el balance adecuado para el proyecto de cada zona. Y bueno, este es prácticamente un certificado de SLAB. Aquí podemos ver algunos de los puntos clave. El airflow ratio de este certificado es, como les mencionaba, el flujo de aire a 0.20 dividido entre 0.05 nos da cuál es el airflow ratio de este extractor en particular. ¿Ok? Hay que considerar al menos, yo les recomiendo estar por encima de 0.80. Eso es al menos lo que tenemos que buscar. Pero repito, depende el proyecto, depende el tipo de ave, depende la velocidad que vayamos a manejar. Es importante todo eso para tomar la decisión. Y si vamos a trabajar con postura comercial, les recomiendo irse al menos por encima de 0.85. Bueno, el otro punto es la eficiencia, como la pueden ver aquí en CFMs por watt, y el flujo a las diferentes presiones.
Entre mayor sea el flujo, menor cantidad de extractores, menor cantidad de instalación tanto eléctrica como de mantenimiento y de productos que tengamos que estar cuidando. Y bueno, otro de los puntos clave es siempre hacer los cálculos por debajo de esta línea. Yo sé que en ocasiones dicen, no, el cálculo a punto 10, créanme, un sistema nuevo a full de velocidad nunca va a trabajar por debajo de punto 10 pulgadas de columna de agua. Entonces, hay que ser bien honestos con nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Tu sistema, a lo que estás deseando, va a trabajar a punto 20, punto 25, incluso punto 30. Entonces, hay que olvidarnos de los niveles que se manejaban en los 90s y en el año 2000. Ya estamos trabajando con velocidades superiores a los 850 pies por minuto y con esas velocidades es imposible que estemos por debajo del punto 20. ¿Ok? Y otro punto, a mi parecer muy importante, es también el tipo de extractor que se maneja o el tipo de transmisión que tiene el mismo. Lo ideal es que sea transmisión directa. ¿Por qué? Porque un extractor de transmisión directa normalmente nos va a entregar todo el tiempo las mismas revoluciones a las que nos está diciendo o dando en el certificado de BESLAB. Cuando ya agregamos otras partes, como bandas, poleas, pues tenemos el problema de que la banda se va aflojando, va perdiendo su vida y por ende va afectando las revoluciones de las aspas, afectando directamente el flujo y la eficiencia del mismo. Entonces, nuevo nos va a dar un resultado favorable y a los 6 meses vamos a empezar a tener problemas. Digo, no son problemas graves o drásticos, pero son notorios. Vamos a empezar a perder porcentajes de velocidad dentro de la caseta y pues esas afectaciones nos van a ir pegando poco a poco en mantenimiento, en lubricación, en vibraciones, que luego si no se atienden de manera continua o a tiempo, ya nos puede llegar a generar un verdadero problema de daños en el extractor. Y bueno, podemos ver cómo se puede comparar uno con otro. El extractor que teníamos anteriormente, el flujo de 29,400 con 24,6 CFM por watt contra un extractor similar en flujo, tiene cerca de un 4% de decremento en flujo, pero en eficiencia es un 10% menos, un poco más de un 10% menos eficiente. Entonces, son puntos importantes a tomar en cuenta cuando seleccionamos un extractor. Y bueno, ya por último, con este estudio que se hizo, digamos, la última tecnología que se ha sacado en los últimos años son los extractores con ventilación o velocidad variable, los cuales nos generan un alto impacto en nuestro bolsillo a favor. ¿Por qué? Porque al tener la ventilación variable podemos tener grandes ahorros de energía eléctrica. Entonces, es algo a considerar. Obviamente, al ser una tecnología más nueva, es una tecnología más cara, que también impacta en la inversión inicial, pero normalmente tiene un retorno de inversión menor a los 4 años. Y bueno, para equipos que van a estar instalados 10 años es algo o al menos 10 años se busca que funcionen, es algo que se debe considerar y se recomienda bastante. Y aquí podemos ver la diferencia entre un ventilador de 55 pulgadas variable contra uno de 48. Obviamente el cambio es muy, muy significativo en cuanto a consumo de energía por ventilador. Y bueno, esa es la manera en la que se puede comportar. Tenemos la ventaja que a bajas revoluciones, por ejemplo, este tipo de extractores arrancan por ahí de los 350 RPM, es lo menor que se puede correr un ventilador de 55 pulgadas.
pero pueden ver que el consumo de energía es mucho menor. Entonces, lo que se hace es, se prende uno a esa velocidad y cuando queremos incrementar, en vez de irnos extractor por extractor a full velocidad, los vamos prendiendo en equipos o en grupos y se prenden dos a baja velocidad, teniendo un flujo igual a que si estuviera prendido uno, pero con un consumo de menos o de casi una quinta parte de lo que consumiría el extractor para sacar ese aire. Entonces, es algo que vale la pena considerar, es algo que está ayudando mucho pues, al sistema y a los productores y, por qué no decirlo, también al planeta. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, es prácticamente la diferencia entre trabajar con velocidad variable y con sistemas on-off. Y bueno, una gran disculpa por alargarme bastante, pero creo que todo eso era importante. Entonces, ahora sí, nos vamos a la sección de preguntas. Si tienen alguna duda, aquí está un servidor, junto con Roberto, que no has usado mucho tu voz, Roberto. Ahorita te presentas al menos. Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias. Adelante, Roberto. No, solamente saludar a la audiencia y felicitar a Ernesto por la presentación y cualquier duda, consulta que tengan, acá estamos para responder. Bueno, yo primero que todo te quiero agradecer, Ernesto, la participación extraordinaria, pues hemos tenido el privilegio de oír muchas presentaciones y creo que tu presentación es bastante clara, bastante concreta y como lo dijimos al principio, esta charla va a quedar grabada en nuestra plataforma y creo es que de mucho beneficio para el sector. No veo ninguna pregunta por el momento. Yo solo te voy a hacer una pregunta personal que tal vez tú o Roberto nos la podrían clarificar. Yo he visto muchas veces, Ernesto y Roberto, que a veces en los diseños de ventilación, tanto en broilers como en ponedoras, usan, por ejemplo, 3, 4 abanicos de ventilación variable y el resto no. Tal vez solo explicar un poquito cuál es, digamos, la mecánica y la filosofía para hacer esos diseños. Ok, tómala, Roberto. Perfecto. Bueno, la pregunta es bien interesante, Rodolfo, y yo creo que la dividiría en las dos especies productivas que tú mencionaste. En el caso de los broilers, hacer esta combinación con extractores de velocidad variable va a tener un impacto interesante, no es el máximo impacto que pudiésemos lograr utilizando el 100% de los extractores de velocidad variable, pero el impacto básicamente va a ser en las primeras semanas de vida, sobre todo en los primeros 14 días, donde los requisitos de ventilación de ese pollo son bastante bajos en comparación a un pollo de sobre 5 semanas, pensando en un objetivo de 2.8, 3.5 kilos ya a término. Por lo tanto, la principal ventaja que hay de utilizar este tipo de sistemas en la crianza de pollos broilers es la reducción de los costos de electricidad, los costos operativos, sobre todo durante las primeras semanas del pollo y sobre aquella época más fría del año. Sabemos que los climas son variables, en general en Sudamérica, bueno, y en México hay climas y microclimas muy marcados, en donde muchas veces tenemos una época fría del año, en donde la oscilación térmica es bastante marcada, incluso entre el día y la noche, no solamente entre estaciones. Por lo tanto, el hacer esta combinación de extractores variables con on-off va a tener un impacto súper importante en la reducción de electricidad. Ahora, como mencionaba Ernesto en el artículo que publicó Mike Sarik en la Universidad de Georgia, mientras más extractores de velocidad variable podamos utilizar en nuestro sistema, dependiendo de cuál sea el enfoque prioritario del proyecto, en el caso del ahorro o de la eficiencia energética, más ahorro energético vamos a tener. Y eso básicamente está dado por trabajar con estos extractores a menores revoluciones por minuto, manteniendo su estabilidad en el tiempo y generando una máxima performance. Eso sería en el caso de los broilers.
Ahora, en ponedoras, si las ponedoras las dividimos en sus dos ciclos de crianza y producción, en la parte de crianza vamos a ver el mismo potencial. Vamos a tener al igual que en los broilers, no solamente un ahorro energético, sino también mejor control, sobre todo de la ventilación mínima en las etapas iniciales. El hecho de que sean variables, estos extractores de gran caudal que partan de un 50%, nos permite hacer ciclos de tiempo quizás menos drásticos y generando menores corrientes de aire dentro de estos galpones y que van a afectar sin duda el comportamiento de las pollitas en el caso de las ponedoras y en los pollitos broilers, sobre todo en las primeras etapas. Ahora, cuando vamos a producción, normalmente lo que vemos es que si bien hay un ahorro energético al hacer estos mix de extractores, el ahorro no es tan alto si no utilizamos todos los extractores de velocidad variable. ¿Por qué? Porque las ponedoras eventualmente en etapa de producción van a generar más calor, no al mismo nivel que un broiler, pero sí van a requerir más ventilación. Por lo tanto, lo común es que estos sistemas estén normalmente funcionando entre un 60 a un 100% del tiempo, perdón, entre un 60 al 100% del requisito de ventilación durante toda su vida. En épocas muy frías sí vamos a tener un impacto importante en el ahorro energético, pero en climas muy cálidos lo que normalmente vamos a ver es que los extractores están funcionando al 100%. Por lo tanto, en ese tipo de climas de mucho calor y donde el calor es muy fuerte todo el año, para buscar ahorros de eficiencia energética, ahorros de energía y eficiencia energética, debemos pensar en que ojalá todos los extractores sean de velocidad variable, y para eso necesitamos un extractor con alta estabilidad, sobre todo en ponedoras por la alta presión de trabajo que tienen que romper estos extractores. Recordemos que en ponedoras trabajamos normalmente entre 60 a 80 pascales y en algunos casos más. Por lo tanto, necesitamos un extractor que pueda romper esa presión, pero que al mismo tiempo sea eficiente. No sé, y Rodolfo, si logré responder la pregunta. No, extraordinario, Roberto. Creo que parte de nuestra misión como Poultry School es dejar esto grabado y que la audiencia pueda tener estas explicaciones, porque obviamente entiendo que son tecnologías relativamente nuevas y que van en busca tanto de la eficiencia económica y, como bien decía también Ernesto, de producciones verdes, de ser más eficiente con nuestra energía. Entonces, yo no veo más preguntas por el momento, entonces vamos a cerrar el webinar. Agradezco mucho, Ernesto, tu participación. Vuelvo a insistir, una presentación muy sencilla y con mucha información. También, Roberto, tu aportación muy interesante. Entonces, esta plática va a estar disponible gratis, igual que la presentación. Y si nos llega alguna otra inquietud por parte de la audiencia, se las hacemos llegar. Entonces, agradecemos a los participantes y gracias, Roberto, gracias, Ernesto. Por ahí hay algo, aquí hay algo, hay alguien, hay un chat. Solo muchas gracias, dice Alberto Rasco Ruiz. Entonces, estamos a la orden y muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bye. Bye.